¿Alguna vez has sentido culpa por disfrutar de las cosas buenas de la vida? ¿Te preguntas si ser espiritual significa vivir en una seriedad constante? En este estudio bíblico exploramos Eclesiastés 3, versos 12 al 15, para descubrir una verdad liberadora. Disfrutar de la vida es un regalo de Dios. Acompáñanos a desglosar por qué comer, beber y encontrar satisfacción en tu trabajo no solo está permitido, sino que es una parte fundamental del plan de Dios. Aprende a ver las bendiciones diarias como dones divinos y a descansar en la soberanía de un Dios cuyas obras son perfectas y eternas. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra de Vida, donde estamos estudiando el libro de Eclesiastés. Hoy exploramos uno de los pasajes más consoladores de este libro tan profundo. Estoy aquí con el Pastor Juan y vamos a descubrir juntos lo que Dios quiere decirnos a través de estos versículos sobre disfrutar la vida que Él nos da. Cariño, estoy emocionada por esta conversación porque siento que muchos de nosotros luchamos con la culpa cuando hablamos de disfrutar la vida. Así es, Linda, y justamente por eso este pasaje es tan importante. Salomón nos va a mostrar que disfrutar la vida no solo es permitido, sino que es parte del diseño de Dios para nosotros. Pero, como veremos, hay una manera correcta de entender este disfrute. Perfecto, entonces vamos a escuchar lo que dice el sabio en Eclesiastés capítulo 3, versículos 12 y 13. Así que concluí que no hay nada mejor para la gente en este mundo que alegrarse y disfrutar de la vida. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Cariño, después de todo lo que Salomón ha venido diciendo sobre el tiempo, sobre cómo Dios tiene todo bajo control, ahora llega a esta conclusión tan hermosa. ¿Por qué Salomón dice que concluye esto? Es como si hubiera estado meditando profundamente y finalmente llegó a entenderlo. Exactamente, Linda. Fíjate que el sabio dice, concluí, o como dice literalmente el texto original, sé. Es decir, esto no es una opinión pasajera ni un pensamiento superficial. Después de observar la vida, después de meditar en cómo Dios obra en diferentes tiempos y estaciones, Salomón llega a una convicción profunda, y esa convicción es que no hay nada mejor para el ser humano que alegrarse y hacer el bien durante su vida. Pero, cariño, cuando dice no hay nada mejor, ¿qué está comparando? ¿Mejor que qué? Esa es una pregunta importante. Salomón está diciendo que después de buscar significado en tantos lugares, después de explorar la sabiduría, los placeres, las riquezas, descubre que la verdadera satisfacción está en algo mucho más sencillo. Está en recibir cada día como un regalo de Dios, alegrarnos en lo que tenemos y vivir haciendo el bien. No hay nada mejor que eso. No lo encontrarás en acumular más cosas, ni en perseguir fama, ni en ningún otro lugar. Y luego dice algo que realmente me impacta, que debemos comer, beber y aprovechar el fruto de nuestro trabajo porque son regalos de Dios. Hay algo hermoso en cómo describe las cosas más simples de la vida cotidiana como regalos divinos. Así es. Y aquí viene algo que muchos cristianos necesitan escuchar. A veces pensamos que la espiritualidad verdadera significa estar siempre en un estado de seriedad solemne, como si disfrutar de una buena comida o celebrar nuestros logros fuera algo mundano o carnal. Pero Salomón nos está diciendo exactamente lo contrario. Nos está diciendo que cuando te sientas a la mesa y disfrutas de tus alimentos, cuando te tomas ese café por la mañana, cuando ves el resultado de tu trabajo y sientes satisfacción, estás experimentando los regalos de Dios y Él quiere que los disfrutes. Pero hay algo que me pregunto, ¿cómo sabemos que no estamos cayendo en el hedonismo o en vivir solo para el placer? Porque Salomón también habla de hacer el bien. Ujú. Parece que hay un equilibrio aquí. Y ese es un punto bien importante. Fíjate que el texto dice dos cosas juntas, alegrarse y hacer el bien. No es solo buscar nuestra propia felicidad egoísta, es vivir en una alegría que nos lleva naturalmente a bendecir a otros. Cuando reconocemos que todo lo bueno en nuestra vida viene de Dios,
que es un regalo inmerecido, eso nos llena de gratitud. Y esa gratitud nos impulsa a compartir, a ser generosos, a hacer el bien a nuestro alrededor. La verdadera alegría siempre nos hace mejores personas y nos lleva a bendecir a otros. Me encanta cómo lo explicas. Es como si la alegría verdadera no pudiera quedarse encerrada en nosotros mismos, sino que naturalmente desborda hacia los demás. Exacto. Y aquí está la diferencia fundamental. El placer egoísta siempre nos deja vacíos y queriendo más. Pero cuando disfrutamos de la vida como un regalo de Dios, reconociendo que viene de Él, y usamos esa alegría para bendecir a otros, entonces experimentamos algo mucho más profundo. Experimentamos verdadera satisfacción. Y dice que esto es un don de Dios, ¿Mm? no es algo que podemos generar por nosotros mismos. Así es. Hay personas que tienen todo materialmente hablando, pero no pueden disfrutar de nada. Su corazón está lleno de ansiedad, de insatisfacción, siempre persiguiendo algo más. En cambio, hay otras personas que tienen poco, pero tienen un corazón agradecido y disfrutan profundamente de las bendiciones simples de cada día. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios les ha dado ese don de poder disfrutar. Y ese don viene cuando confiamos en Él, en el Señor, cuando reconocemos que Él es quien provee y cuando vivimos con un corazón agradecido. Cuando lo explicas así, me doy cuenta de cuántas veces he pasado por alto las bendiciones simples de cada día, como si estuviera esperando algo grande para poderme sentir feliz, cuando en realidad Dios me está dando regalos cada día. Así es, y esa es exactamente la invitación que Salomón nos hace, que abramos nuestros ojos para ver las misericordias diarias de Dios, que las contemos, que las nombremos, que las celebremos. Porque cuando empezamos a hacer eso, cuando cultivamos ese corazón agradecido, descubrimos que la alegría estaba allí todo el tiempo, esperando que la recibiéramos como el regalo de Dios que es. Ujú. Y esto nos prepara perfectamente para lo que Salomón va a decirnos sobre el carácter eterno e inmutable de las obras de Dios. Ujú. Pero antes de ir allá, quiero que nos quedemos un momento más en esta verdad. Dios quiere que disfrutemos la vida que nos ha dado. Eso en sí mismo es un regalo extraordinario. Así es. Ahora, después de hablarnos sobre cómo disfrutar la vida que Dios nos da, Salomón nos lleva a contemplar algo aún más profundo sobre el carácter de Dios mismo. Mm, Escuchemos los versículos 14 y la primera parte del 15. ¿De acuerdo? Y sé que todo lo que Dios hace es definitivo. Nada se le puede agregar ni quitar. El propósito de Dios es que la gente le tema. Lo que ahora existe ya existía antes. Lo que existirá en el futuro ya existe. Mm, Cariño, aquí Salomón vuelve a usar esa expresión y sé. Es como si después de observar la vida, después de todas sus búsquedas, hubiera llegado a una certeza absoluta sobre quién es Dios. Exactamente, Linda. Y fíjate en el contraste que está haciendo. En los versículos anteriores habló de la vanidad de las obras del hombre, de cómo todo lo que construimos es temporal y pasajero. Pero ahora cambia completamente el enfoque. Ahora nos habla del carácter de las obras de Dios. Y la primera cosa que dice es que todo lo que Dios hace es definitivo, es permanente, es para siempre. Y dice algo que suena casi imposible, que nada se le puede agregar ni quitar. Ujú. Cariño, vivimos en un mundo donde todo está en constante cambio, donde siempre estamos mejorando cosas, actualizando, corrigiendo. Pero ¿qué significa que las obras de Dios no necesitan nada de eso? Buena pregunta. Significa que las obras de Dios son perfectas desde el inicio. Cuando nosotros hacemos algo, siempre encontramos maneras de mejorarlo, porque nuestra visión es limitada, nuestra ejecución es imperfecta. Pero Dios, en su sabiduría infinita y su poder perfecto, hace las cosas de tal manera que no hay nada que añadir que las mejore, ni nada que quitar que las perfeccione. Ya son perfectas, tal como Él las hace. Eso es impresionante. Pero cuando pienso en mi propia vida, a veces siento que las cosas que Dios permite o hace no tienen sentido o que podrían ser diferentes. ¿Cómo entendemos esto cuando enfrentamos situaciones difíciles? Esa es una pregunta muy honesta y muchos creyentes seguramente luchan con ella.
Aquí está el punto clave, podríamos decir. Salomón no está diciendo que entendemos completamente todo lo que Dios hace. De hecho, él mismo ha estado diciendo a lo largo de Eclesiastés que hay mucho misterio en los caminos de Dios. Lo que está diciendo es que aunque no entendamos completamente, podemos confiar en que Dios no comete errores, que su plan es perfecto, aunque nosotros, desde nuestra perspectiva limitada, no siempre podamos verlo. Es como ver solo una parte de un tapiz gigante. Mm, Nosotros vemos algunos hilos sueltos que no parecen tener sentido, pero Dios está tejiendo algo hermoso que solo Él puede ver completamente. esa es una excelente ilustración. Y esto nos lleva a lo que Salomón dice sobre el propósito de todo esto. Dice que Dios lo hace para que la gente le tema. Ahora, cuando la Biblia habla del temor de Dios, no está hablando de tenerle miedo como si fuera un tirano. Está hablando de una reverencia profunda, de un asombro ante su grandeza, de un reconocimiento humilde de que Él es Dios y nosotros no lo somos. Entonces, cuando contemplamos la perfección de las obras de Dios, cuando vemos que nada de lo que Él hace necesita corrección, eso debería llevarnos a una actitud de humildad y adoración. Exactamente. Y fíjate en el contraste nuevamente. A menudo queremos ser nosotros los que controlamos todo, los que determinamos cómo deberían ser las cosas. Pero cuando realmente comprendemos quién es Dios, cuando vemos la perfección de sus obras, cuando entendemos que sus planes son inmutables y eternos, entonces naturalmente nuestra postura cambia. Dejamos de pretender ser Dios y empezamos a adorar al verdadero Dios. Y luego dice algo que suena casi poético. ¿Sí? Lo que ahora existe ya existía antes. Mm, Lo que existirá en el futuro ya existe. ujú. Esto me hace pensar en cómo Dios está fuera del tiempo como nosotros lo experimentamos. Así es, Linda. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Para Él, el pasado, el presente y el futuro son todos eternamente presentes. Salomón está diciendo que hay una uniformidad, una consistencia en las obras de Dios a través de todas las épocas. Las mismas leyes que Dios estableció al principio siguen operando. Los mismos principios de su gobierno siguen vigentes. Él no cambia. Él no mejora con el tiempo porque ya es perfecto. Él no aprende de sus errores porque no comete errores. Eso debe traer un consuelo enorme, ¿verdad? Sí, Saber que el mismo Dios que cuidó de su pueblo en el pasado es el mismo que nos cuida hoy. absolutamente. Y aquí está la aplicación práctica que Salomón está haciendo. Cuando leemos las historias de la Biblia, cuando vemos cómo Dios sostuvo a Noé en medio del diluvio, cómo libró a Abraham, cómo guió a Moisés, cómo fortaleció a David. No estamos leyendo solo historia antigua, estamos viendo el mismo carácter de Dios que opera en nuestras vidas hoy. Las pruebas pueden parecer nuevas para nosotros, pero Dios ya las ha enfrentado con su pueblo miles de veces, y así como Él fue fiel entonces, será fiel ahora. Cariño, esto me hace pensar en cuántas veces me he sentido como si mi situación fuera única, como si nadie hubiera pasado por lo que estoy pasando. Y ese es precisamente el engaño que el enemigo quiere que creamos. Quiere que pensemos que estamos solos, que nuestra situación no tiene precedente, que tal vez esta vez Dios no sabrá qué hacer. Pero la verdad es completamente opuesta. Como dice el apóstol Pablo, ninguna tentación, ninguna prueba nos ha sobrevenido que no sea común a todos los seres humanos. Y el mismo Dios que ha sostenido a millones de creyentes antes que nosotros, nos sostendrá a nosotros también. Es como si la historia de la fidelidad de Dios se repitiera constantemente, generación tras generación. Bien lo has dicho, y eso es lo que Salomón quiere que veamos, que en medio de todos los cambios externos, en medio de las diferentes circunstancias que enfrentamos, hay una constante absoluta. Dios es fiel, sus obras son perfectas y su carácter es inmutable, ayer, hoy y siempre. Entonces, cuando enfrentamos incertidumbre sobre el futuro, cuando las cosas parecen estar fuera de control, podemos mirar hacia atrás a la historia de la fidelidad de Dios y saber que Él será el mismo
en nuestro futuro. Exactamente. Y aquí está el llamado que Salomón nos hace. En lugar de tratar de cambiar los planes inmutables de Dios, que es algo imposible de todos modos, deberíamos enfocarnos en cambiar nuestra perspectiva sobre esos planes. Deberíamos cultivar un corazón que confía, que descansa en la soberanía de Dios, que adora su perfección. Porque cuando hacemos eso, cuando realmente descansamos en la inmutabilidad de Dios, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora, Salomón nos deja con una última frase que es corta pero profundamente significativa. Así es. Dice al final del versículo 15, Dios convoca al pasado para que regrese. Mm, Cariño, esta frase me intriga. ¿Qué significa que Dios convoca al pasado? mm. ¿Está hablando de que Dios hace que la historia se repita? Es una excelente pregunta, Linda, y la respuesta nos lleva a algo hermoso sobre el carácter de Dios. La frase literalmente dice que Dios exige o busca lo que ha pasado. Y lo que Salomón está diciendo es que Dios no olvida. Él trae el pasado ante sí como un precedente, como un testimonio de su fidelidad constante. Entonces es como si Dios dijera, mira lo que hice antes, eso te muestra lo que haré ahora. Exactamente. Dios apela a su propia historia de fidelidad como garantía de su fidelidad futura. Cuando el pueblo de Israel enfrentaba nuevos desafíos, Dios constantemente les recordaba cómo los había librado de Egipto, cómo los había sostenido en el desierto. Esos eventos pasados no eran simplemente historia antigua, eran la evidencia viva del carácter inmutable de Dios. Eso es muy reconfortante. Ujú. Significa que nada de lo que Dios ha hecho en mi vida se pierde o se olvida. Cada vez que Él me ha sostenido en el pasado es una promesa de que me sostendrá en el futuro. Excelentemente lo has dicho. Y aquí hay algo más profundo. Esta frase también nos habla de cómo Dios redime nuestro pasado. A veces llevamos heridas, errores, momentos dolorosos en nuestro pasado que quisiéramos olvidar. Pero Dios, en su soberanía perfecta, puede tomar incluso esas cosas y usarlas para nuestro bien y para mostrar su gloria. Él convoca el pasado, no para condenarnos, sino para mostrarnos cómo Él ha estado obrando todo el tiempo, incluso cuando no lo veíamos. Es como si nada se desperdiciara en las manos de Dios. Ujú. Incluso nuestros errores o incluso nuestro dolor, Él puede redimirlo y usarlo como parte de su plan perfecto. Exactamente. Y esto nos lleva de vuelta al principio de todo este pasaje. ¿Recuerdas cómo Salomón empezó hablando de disfrutar la vida como un don de Dios? Ujú. Ahora entendemos por qué. ¿Por qué podemos hacer eso? Podemos disfrutar del presente porque confiamos en la perfección de las obras de Dios. Podemos descansar en el hoy porque sabemos que el mismo Dios que obró ayer, obrará mañana. No tenemos que vivir atormentados por el pasado ni ansiosos por el futuro. Podemos vivir plenamente en el presente, haciendo el bien, disfrutando de los regalos de Dios, porque confiamos en su soberanía perfecta e inmutable. Cariño, es hermoso cómo todo este pasaje se conecta. Mm. Empezamos hablando de disfrutar la vida, pero no como un hedonismo vacío, sino como una respuesta a entender quién es Dios. Cuando realmente comprendemos que Dios es soberano, que sus obras son perfectas, que Él es inmutable, entonces podemos descansar. Y en ese descanso podemos realmente disfrutar de los regalos que Él nos da cada día. Así es. Y déjame darte una imagen final para que te lleves en el día de hoy y también todos nuestros oyentes. Imagina a un niño pequeño jugando en el jardín de su casa. No está preocupado por dónde vendrá la comida. No está ansioso por el futuro. Simplemente disfruta del momento, jugando, riendo, explorando. ¿Por qué puede hacer eso? Porque confía completamente en que su padre está al control, que su padre proveerá, que su padre lo protegerá. Esa es la invitación que Dios nos hace, que vivamos como hijos que confían en su Padre Celestial, que disfrutamos de la vida que Él nos ha dado,
que hagamos el bien con alegría, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Sus obras son perfectas, su carácter es inmutable y su amor por nosotros es eterno. Qué imagen tan hermosa, cariño. Y qué invitación tan maravillosa para cada uno de nosotros hoy. Así es. Hemos llegado al final de este episodio, pero la invitación que Salomón nos hace apenas comienza. Mm, Hoy nos ha mostrado que disfrutar la vida no es algo egoísta o superficial, sino una respuesta de fe a un Dios que nos ama, que nos provee y que tiene todo bajo control. Nos ha recordado que las obras de Dios son perfectas e inmutables y que el mismo Dios que fue fiel ayer será fiel mañana. Y queremos dejarte con una pregunta para que medites en esta semana. ¿Estás disfrutando de los regalos que Dios te da cada día? ¿O estás tan preocupado por el pasado o ansioso por el futuro que te estás perdiendo la bondad de Dios en el presente? Que el Señor nos ayude a vivir con corazones agradecidos, confiados en su perfecta soberanía. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que necesite escuchar estas verdades hoy. Suscríbete a nuestro podcast para no perderte ningún episodio de nuestro estudio de Eclesiastés. Y te invito también a visitar nuestra página web www.lapalabradevida.com.co, donde encontrarás guías de estudio, recursos adicionales y material complementario para profundizar en todo lo que estamos aprendiendo juntos. También nos encantaría leer sus comentarios y saber cómo Dios está obrando en tu vida a través de su palabra. También queremos invitarles a que se suscriban en nuestro canal de YouTube, @La Palabra de Vida 1. Su suscripción es un apoyo muy especial para nosotros continuar. Recuerda, cada día que Dios te da es un regalo precioso. Ábrelo con gratitud, vívelo con propósito y comparte su bondad con otros. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga.